Bueno, lo primero que hay que visitar en Mérida quizás sea la plaza principal y sus edificios. La catedral, en primer lugar, quizá, que tiene algo fascinante, que es las bóvedas de crucería, de cruceta. Es decir, vamos a ir al techo, que es una técnica medieval que cruzó al Renacimiento cuando se hizo la catedral. Bueno, ya. Pues se fundó Mérida, que empezó a hacer la catedral. Es una técnica maravillosa, es una red, se van subiendo piedras con un sistema de pushearse una con otra, si vale el término. Pues hacen toda la estructura de las bóvedas, ¿no? El Palacio de Gobierno tiene todavía sustentos, vamos a decir, o vestigios, no podríamos decir exactamente vestigios, del edificio colonial, remozado. Eso lo hace muy interesante, remozado al estilo de la bella época, del Porfiriato, en su fachada, pero no en su interior totalmente. Tiene la maravilla que tiene los murales de don Fernando Castro Pacheco, particularmente interesantes, porque si bien don Fernando es un exponente tardío, no estoy tan seguro tampoco de la escuela nacionalista, de los muralistas. Tiene la maravilla de ese juego del color y de la línea, independientes los dos, pero que hacen una composición armónica y maravillosa. El Palacio Municipal, que es un palacio, que es un edificio ya al estilo regional yucateco. Es muy interesante contemplarlo así. Ya no es ni colonial ni del Porfiriato, ya está remozado con un estilo muy nuestro y que vino con la Revolución. El pasaje de la Revolución, yo no sé si se sigue llamando pasaje de la Revolución, que es un nombre que no es afortunado para este lugar, porque la Revolución hizo cosas más positivas que destruir el patrimonio de los yucatecos. Ahí se destruyeron 2 capillas, la de Nuestra Señora del Rosario y la capilla de San José, al mismo tiempo que se destruyó el retablo de la catedral en esa pasión, en ese frenesí, en ese fanatismo anticlerical que tenía Salvador Alvarado, ¿no? El Museo de Arte Moderno, Macay, antiguamente, alguna vez quiso ser un Ateneo peninsular, pero no lo logró. Y antes era el Palacio Episcopal. Cómo van cambiando los nombres y van evolucionando las cosas en Yucatán. Eso no sucede en muchas partes del mundo. Ese lugar se seguiría llamando el arzobispado, como en México el Palacio de Minería, que hace otras cosas, o el Colegio de San Ildefonso, pero aquí sí tenemos esa cosa extraña en nosotros de estar sustituyendo los nombres, ¿no? El Centro Cultural Olimpo, que es curioso, posiblemente deba su nombre a una cantina, más que era el lugar de las musas. Es una manifestación extraordinaria de cómo hacer un edificio que sea armónico con su medio ambiente, pero desgraciadamente quizá se debió haber reconstruido el Olimpo original. Los edificios hablan de los hombres y de las épocas, y eso hubiera sido muy interesante, ¿no? La Casa Cárdenas, que es la casa de los ladrillos, no es una forma de construir típica de nosotros, es una casa antigua, es una casa colonial, es una de las pocas casas, creo que la única, ¿no?, que tiene, bueno, la de Montejo, ¿no?, el blasón de la familia Cárdenas allá en el portón. La casa del Alguacil Mayor, donde está el Colón, donde está el pasaje Picheta, es un edificio colonial con arcos de medio puntos, columnas toscanas pero pequeñas,
tiene su encanto y su fascinación, ¿no? Ahí también está el pasaje Picheta, desde luego que hay que entrar a verlo. La capilla de Nuestra Señora del Rosario, que está en la entrada de un estacionamiento, es la iglesia más antigua de Yucatán. Tiene una gracia, que es que en el dintel del portón, del pórtico, tiene grabado un rosario, ¿no? Estaba en el hospital de los Juaninos, desde luego, es decir, en el hospital de San Juan de Dios y también de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. El antiguo seminario conciliar de San Ildefonso, allá en la calle 58, entre 61 y 59, conserva el pórtico. Por dentro conservaba algunas cosas iguales, como eran desde mucho tiempo atrás. El Teatro Armando Manzanero, que era el Cine Mérida, que a unos metros de la plaza principal es una manifestación de Art Deco, también pertenece a esas cosas raras que hacemos, ¿no? Y hablaremos de esto en otro momento. No hemos hablado todavía sobre este asunto de la presencia alrededor de la plaza de algunas manifestaciones de Art Deco. El Gran Hotel, allá en el Parque Hidalgo, en la calle 60 con 59, es el primer edificio construido como hotel específicamente, ¿no? El Parque de los Hidalgos, el Cepeda Peraza, que está allá mismo, es muy interesante. El Hotel Mansión Mérida es un edificio del Porfiriato, de la Bella Época. Es un edificio muy especial, aunque desde luego es neoclásico, pero los grabados que tienen en los vanos, o sea, en la puerta, en las ventanas, son muy interesantes, y por dentro es un museo maravilloso. Lo hemos visitado, hemos hablado de él, perfectamente bien restaurado, cuidado. Es un museo, no es un hotel, es un museo, que además debería ser como algunos hoteles en el mundo, ¿no? Temáticos. Si yo creo que las camareras, los meseros, los muchachos del servicio deberían estar vestidos a la usanza del siglo XIX, principios del siglo XX, crear un ambiente que lo tienen las recámaras, las habitaciones preciosas, maravillosas, crear un ambiente propio de la época, ¿no? La Casa General de los Jesuitas, antiguo Congreso del Estado, es un edificio también muy antiguo, que no está cuidado, al igual que no está rehabilitado, lo que me parece una infinita tristeza. Ni la capilla de Nuestra Señora del Rosario, ni la Casa de los Generales Jesuitas, el Congreso del Estado, en el callejón del Cabo Piña, calle 59A, están rehabilitados como museos o como algo que se pueda visitar o que se pueda darle un mejor uso, ¿no? Quizá la Casa de los Generales de los Jesuitas, en alguna época nosotros dábamos unas conferencias ahí porque tiene una acústica maravillosa. El Teatro Peón Contreras, que es una de las manifestaciones más soberbias del neoclásico, que no está en el Paseo Montejo, que está en la calle 60, en lo que era el complejo de los jesuitas. Todo eso pertenecía a los jesuitas. Bueno, qué decir, ¿no? Es maravilloso, hay que visitarlo, ¿no? El antiguo Colegio de San Pedro, hoy la Universidad de Yucatán, reformada al estilo regional yucateco, pero en medio de su sobriedad es cautivador. Y vale la pena entrar al patio central, contemplar un colegio del siglo XVII, estupendo. Ya en el siglo XVIII sacaron a los jesuitas, pero algo muy fascinante. La Iglesia del Jesús, que también era de los jesuitas o Tercera Orden, también es muy, muy interesante. Es una iglesia, es un edificio colonial. Todos los edificios coloniales merecen ser visitados, tienen unos murales interesantes. El Parque de la Madre, que está ahí enfrente, tiene para mi gusto ciertos inconvenientes, ¿no? Está fuera de tono en ese ambiente colonial, ¿no?
hubieran intentado hacer un parque más ad hoc, más amigable, con más conciliación, ¿no? La iglesia de Santa Lucía, colonial, habría que visitarlo. A un lado estaba el cementerio, ¿no? El Parque de los Héroes o Parque de Santa Lucía es un parque para un héroe de la Guerra de Castas. Ahí está el cenotafio. Ese obelisco que ven es un cenotafio a Sebastián Molas. Era un general o un militar de alto rango de los ejércitos de los blancos en la Guerra de Castas, ¿no? La iglesia de Santa Ana, en el final del Paseo de Santa Ana, que yo no sé por qué no restituimos ese nombre, a la calle 60, al menos en lo que va de la plaza principal de la catedral a Santa Ana, es el Paseo de Santa Ana, es su nombre original y debería seguirse llamando así. Quizá el resto, después de Santa Ana, puede ser el Paseo de la 60, hasta San Fernando, o si quieren hasta la carretera Progreso, y se une ahí con el Paseo Montejo, y se encuentran dos calles. La calle 60 está, el Paseo de Santa Ana es del siglo XVIII, no, en los primeros siglos de la colonia no existía. Hoy se ha vuelto muy importante, pero no existía. El Pinar, desde luego, en la calle 60 hay que contemplarlo, retratarlo. Es una casa estupenda, una mansión que tiene neoclásica, desde luego, pero que tiene cosas muy admirables, ¿no? Al igual que Villa Aurora, si usted me permite, tiene un equilibrio, tiene la dorada proporción, no tiene simetría bilateral. Un lado no es igual al otro, pero logra un equilibrio, una armonía maravillosa con sus arcos escarzanos, es decir, no son de medio punto, y con dos o tres elementos maravillosos. La iglesia de San José de la Montaña es una iglesia que va con la historia también, es decir, hubo una iglesias hechas en la colonia, la catedral, el Jesús, Santa Lucía, Santa Ana, San Juan, San Sebastián, desde luego, reconstruido también, San Cristóbal, mejorada, Santiago y desde luego la ermita de Santa Isabel. Y después ya empezó en el siglo XIX, se dejaron de construir iglesias. En el siglo XIX vienen las iglesias neoclásicas. Y básicamente son dos. La gran exponente es Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. La calle 65 es preciosa y muy interesante. Y San José de la Montaña, y merece ser visitada por eso, ¿no? El zoológico de Animaya, desde luego, hay que visitarlo. Es la renovación, muchos años después de haber hecho el zoológico ahí en Itzáes, pues ya se había hecho una penitenciaría nueva, es decir, ya se había hecho un cerezo, ya se había hecho muchas cosas de las que están ahí, ¿no? Otro hospital, o otros hospitales. No, el Orán sigue todavía firme, más o menos, ¿no? Y merece todo nuestro respeto, y merece todo nuestro cariño, y merece todo el cuidado de las autoridades, porque pues, es un hospital antiquísimo, ¿no? El Paseo Montejo es un lugar que hay que recorrer. Desde luego están las casas gemelas, las casas Cámara, de don Felipe y don Camilo Cámara, maravillosas, con todo lo que usted quiera, exponentes de un estilo del neoclásico francés, es decir, es diferente, por ejemplo, las casas Cámara son diferentes al Hotel Mansión Mérida, son diferentes al Pinar, y son diferentes al Palacio Cantón, que ya es la locura, ya es el delirio del neoclásico, ¿no? Tiene un estilo manierista, tiene un estilo saturado, con varias fachadas y almohadillado, todos los elementos del clasicismo que vienen desde la antigüedad grecolatina, todos esos elementos están presentes, ¿no? El monumento a Felipe Carrillo Puerto era originalmente un monumento a Nachicocón, se convirtió en monumento a don Felipe Carrillo Puerto. Tiene un significado
histórico muy importante en este paseo del conquistador, que los mexicanos reconocen como del conquistador, aunque su nombre oficial es Nachi Cocom. Ahí hay un monumento a Felipe Carrillo Puerto, un líder izquierdista. La casa del Minarete, que es la torre que tiene de origen musulmán, también hay que verla. Todas estas casas algún día, como ya pasó con la casa de la familia Barbachano, que son dueños de una de las casas gemelas, tendrán que abrirse al público y ser una suerte de museos o lugares que se renten para festejos, para esto, para lo otro, como pasó con una de las casas. La Casa Peón de Regil es maravillosa, porque además la Casa Peón de Regil lo tiene un poco el minarete, no lo tienen las casas cámara, no lo tiene el Palacio Cantón. Es ese concepto francés del siglo XIX de la casa jardín. Ya es una combinación, si usted me permite, de una concepción urbana con una concepción campirana. Tiene un cierto jardín, no digamos vasto, pero tiene un jardín interesante, y la belleza de esta construcción, que tiene detalles maravillosos como las 2 filas de columnas que tiene y la profundidad que eso le da a la terraza, ¿no? La Quinta Montes Molina es bellísima, y esa sí ya tiene un vasto terreno. Era la casa de Don Avelino. Ahí vemos la maravilla, ahí vemos lo que estamos diciendo, ¿no? Se permite rentarla para eventos sociales y se puede visitar y recorrer. Y hay cosas que están más o menos iguales a como la tenía la familia Montes Molina. Esa costumbre que yo vi mucho en mi niñez, de que sobre los estantes, no se hacían closets, es un concepto norteamericano, digámoslo así, se ponían las maletas. Bueno, pues ahí se puede ver, ¿no? Se puede ver el estudio de Don Avelino, es decir, y se puede bajar al sótano y ver a vajillas, y creo que hasta copas de vino vi yo una vez, hace tiempo, no sé si todavía sigan allá. No copas de vino, botellas de vino, ¿no? Desde luego está la casa de Don Hugo Molina Font, que es cruzando la calle de la Quinta Montes, la que está enfrente. Es una casa preciosa, espectacular, también de 2 fachadas, que es una característica, también con un buen jardín. Y Don Hugo Molina es un personaje histórico, perteneció a aquellos ejércitos improvisados y totalmente mal armados que fueron a enfrentarse a Salvador Alvarado. En Pocboc y Blancaflor se salvó de milagro Don Hugo Molina. Cuando le avisaron al general que era sobrino de Don Olegario Molina, entonces él dijo que no los maten. Y así fue. Él y su hermano se salvaron de ser acribillados. Estaban relacionados, lógicamente, por el asunto de estas armas con el fusilado de Jalachó, que ellos lo cubrieron con la sotana del santo de Jalachó, etcétera, etcétera, y vivió después de haber tenido, creo que 9 tiros, hasta el tiro de gracia. Bueno, ese es Don Hugo Molina, que merece todo el respeto como personaje histórica. Después hizo la casa Molina Font, de la que ya hemos hablado. La casa de Don Carlos Vales, donde hay un banco ahorita. Don Carlos Vales se asoció y es el laboratorio Vales Weller o algo así, si no me equivoco. Es una casa preciosa, también con un vasto jardín. Qué bárbaro, es una casa increíble. En esa casa habría que dormir con cobertor porque como es doble techo, porque es de 2 pisos, vamos a decir, no, doble techo, es un techo, pero altísimo. Es una casa estupenda, bellísima, ¿no? El monumento a Justo Sierra, ese que está allá, no es Don Justo Sierra, pero ni remotamente es Don Justo Sierra. Por Dios, el que diga eso no sabe de lo que está hablando, porque hay un grabado de Don Justo Sierra, el grabado de 1841, y ese individuo no es Don Justo Sierra. Es una estatua estupenda, muy bien hecha, y tiene cosas muy interesantes. Don Justo Sierra intentó vender Yucatán a los Estados Unidos.
cuando la intervención norteamericana en 1847. Esto es terrible, ¿no? Esto es una cosa tremenda, pero está allá. Y está allá no como, de ninguna manera, como un hombre que hizo gestiones durante la Guerra de Castas. Está allá por ser el padre de la literatura yucateca, del periodismo quizá también. Es un hombre lleno de virtudes, ¿no? Es el hombre que hizo la primera novela histórica en México. Es el hombre que tradujo el primer código civil del francés al español, el código napoleónico. Era un tipazo, ¿no? Justo en ese sentido. Su hijo también lo fue, don Justo Sierra Méndez. Bueno, pero tenía ese detalle, ¿no? El Club Bancarios, que hoy es el Hotel Fiesta Americana, tiene todavía una parte, digamos, la parte que está en Montejo, que ve hacia Montejo, como era el Club Bancarios que yo conocí y que yo frecuenté en mi niñez. Su estilo es más tirando a la época de la Revolución, pero es muy, muy interesante. La Escuela Modelo es una construcción breve, si usted quiere, el pórtico. El pórtico es absolutamente, digamos, ya tiene se hizo en la Revolución, o ya un poco emancipado del estilo neoclásico. Tiene elementos del regional yucateco, tiene elementos de la Revolución. Es bellísimo el pórtico y la escuela es estupenda, ¿no? Con unos jardines y unas canchas maravillosas que no deben tocarse nunca, diría yo, porque además muestran la presencia de un colegio que ya le empezó a dar mucha importancia al deporte, con una clara influencia norteamericana y en lo que se refiere al soccer, al fútbol soccer, británica. Los que venían de Inglaterra a estudiar trajeron la cuestión del soccer, que fue inventado allá, y que no me parece tan criticable como lo critican algunos, sobre todo los argentinos, los intelectuales argentinos. Bueno, no todos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Borges, Victoria Ocampo, Bioy, los de esa época eran muy severos con el soccer. Yo creo que no, yo creo un poco, esto no lo dice Galeano, pero yo me inspiro en Galeano para decir que la virtud que tienen estos deportes, el fútbol, soccer, también es béisbol, es que nos saca la casta pequeñez, es decir, nuestra infancia, la infancia que nosotros teníamos. El monumento a la patria, que no debió haber estado ahí, no es un monumento a la patria del todo, es una evocación de la Ciudad de México, del lago y del nopal con el águila devorando a la serpiente. Bueno, en fin, no tiene muchas objeciones. Y además no es particularmente hermoso, como se ha dicho muchas veces. Y Elena Poniatowska, mi amiga, que le mando un saludo, tiene 90 años, me parece, ¿sí? Decía que lo mejor que tenía era el santo olor a la panadería de la panificadora Montejo, que estaba a un lado. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite.
Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. La iglesia de Insimná, que es una iglesia colonial, llena de encantos, ya lo hemos dicho, fascinantes. Ahí pelearon santo contra santo, santo contra virgen, y finalmente Cristo contra Cristo, ¿no? La iglesia está hecha San Miguel Arcángel para luchar contra el demonio que podía estar allá, en la forma del señor Sabná. Luego se puso a algún otro santo, luego se puso a la Virgen del Perpetuo Socorro, una virgen griega con la que no nos une nada, luego se puso ahí a la Virgen de Guadalupe, es un santuario guadalupano, y allá estaba el Cristo de Esquipulas también, el Cristo negro, contra nuestro Cristo. El Museo del Mundo Maya, lo que mejor tiene por dentro es escaso, es pobre, pero bueno, en fin, y con mucho problema, yo no sé si ya abrió, pero bueno, con mucho problema ahora con las inundaciones que hubo hace algún tiempo, etcétera, etcétera. Pero la construcción, el diseño arquitectónico, visto por fuera, no se puede contemplar, ¿no? Está demasiado empinado las escaleras, tiene muchas objeciones. Claro que sí las tiene, pero visto es muy interesante. Debió haberse cuidado quizá más el espacio para que esta ceiba, porque finalmente evoca una ceiba, sea contemplada en mejor forma. Hay que visitar el Palacio de la Música por lo que significa, ahora arquitectónicamente, hace un gesto espantoso. ¿Cómo es posible que en una zona colonial, eminentemente colonial, a un lado tenía la Casa de los Generales Jesuitas y a un lado tenía el Peón Contreras, vamos a decir, o sea, pues hicieran allá un estilo, pues yo no sé, de representarlo moderno, me parece que es muy cuestionable. Pero bueno, hay que visitarlo desde luego, ¿no? La Pinacoteca del Estado, Juan Gamboa Guzmán, el único pintor que tuvimos antes de estos que aparecieron en el siglo XX. Bueno, y Picetta como grabador, desde luego, los dos geniales. Más genial Gabriel Gaona Picetta, ese sí, un gran grabador. Hay que visitarlo, desde luego. La Casa del Lagarto, calle 61, número 516. Todas estos lugares tienen que rehabilitarse. Encontrarles un destino que pudiera combinar lo comercial con algo de museo, con algo que se pueda visitar, que se pueda recorrer. Es una casa maravillosa, ya hemos hablado de ella, no solo porque ahí vivió un lagarto, Tutankamen, desde luego, sino lo más importante es que ahí también, bueno, esto es muy importante. El chiste es que la casa es una casa, jardín también, es decir, evoca casas jardín de París, o de Europa, pero no lo logra por el poco terreno, ¿no? Tiene ese semicírculo, ese es particularmente cautivador, ¿no? La calle ancha del Bazar, el antiguo Paseo de las Bonitas, yo se llamó calle de los Hidalgos también. Yo no creo que ya se pueda hacer algo, es una calle muy comercial, muy herida. Vamos a hacer un recorrido en estos días con las cámaras por ese lugar. Muy herida por la pandemia, muy herida por el desplazamiento de los camiones. Es increíble cómo está lastimada. Pero bueno, el caso es que ya no puede ser el Paseo de las Bonitas, que fue el segundo gran paseo de la ciudad. El primero fue el Paseo de la 60, luego fue este segundo, y el tercero es el Paseo Montejo, que yo tampoco creo que sea paseo. Pero al Paseo Montejo nadie le ha disputado esa primacía en más de 120 años, Dios santo, que tiene el Paseo Montejo, ¿no? En fin, esto es maravilloso. Hay que visitar el Museo de la Ciudad, hay que visitarlo, desde luego, es muy interesante. Es el antiguo edificio de Correos,
Hay cosas muy curiosas, ¿no? No tiene mansarda, está pintada. Bueno, también está así el Palacio Cantón. Le pusieron 2 cajas de zapatos adelante, es decir, 2 construcciones que destruyeron el equilibrio. Pero bueno, yo no sé ahora cómo usted en una época, no solo el Museo de la Ciudad, sino se revitalizaba para dar conferencias, que había, la asistencia no era, el aforo no era muy alto, pero tenía algo maravilloso, ¿no? En la noche le daba una cierta vida a esa zona, que se pone muy fea, ahí donde está el mercado. Digo, muy lóbrega, diría yo, muy oscura, inclusive con personajes así medio fascinerosos quizá, pero bueno, le daba una vida interesantísima a esa zona, ¿no? El mercado Lucas de Gálvez, el mercado municipal, un mercado es un museo vivo de una ciudad. Ahí se puede aprender más que en cualquier otra parte. Yo voy a ir a 50 conferencias sobre la ciudad de Mérida, pero lo que yo voy a ver en el mercado, eso me va a decir muchas cosas, va a hablar muchas cosas sobre la ciudad de Mérida. Con pena diré que también está medio abandonada, o sea, es decir, era una ciudad, estaba llena de vida, lo visitamos muchísimas veces, pero ahora con los sucesos estos de los últimos años, la pandemia, la retirada de los camiones, etcétera, etcétera, no está pasando el mejor momento. La iglesia de Santiago Apóstol, maravillosa, con esa espadaña soberbia que tiene a la entrada, no campanario, tiene que ser visitada, ¿no? El Museo de Historia Natural tiene que ser visitado por ser museo. La construcción no es particularmente maravillosa. El templo expiatorio de monjas también habría que pensar. Es una lástima. Lo veo muy cerrado. Es el único convento de monjas de la ciudad colonial. Ahí nació la panificación. No, diríamos que en el convento chico de San Francisco nació, pero bueno, ahí los dulces yucatecos ahí sí nacieron. Ahí nació el pan de Escotafí, que es completamente nuestro. Voy a decir algo, el pan de Pomuch es el pan de Escotafí. Cuando usted pase por Pomuch, cómprelo y lo trae. La iglesia de San Juan Bautista, maravillosa, en esa plazoleta, también merece ser visitado. El arco de San Juan, una de las... Es increíble que también hago un llamado a las autoridades, no se le encuentra una manera de decorar estos arcos. Estos son totalmente representativos y únicos en la ciudad. Edificios tardomodernos, edificios posmodernos, hay en todo, de Art Deco, etcétera, etcétera, hay en todo el mundo y en todo México, pero arcos no. Y es una lástima que no tengan alguna forma de iluminación, de luz y sonido, algo que por las noches lo haga atractivo, ¿no? La iglesia de San Sebastián, que tiene también reconstruida, tiene la historia de que ahí se apareció la Virgen. Tampoco se dice mucho. Un obispo lo dijo mucho, don Crescencio Carrillo de Ancona, y qué obispo, un gran obispo, un obispo sabio. Tiene una cosa maravillosa, tiene una torreta por un lado y por el otro lado no. Es un templo que merece ser visitado. Desde luego la ermita de Santa Isabel. A menudo no se puede visitar el jardín por atrás, el huerto franciscano, la ermita del Camino Real a Campeche tiene que ser visitada. Nuestra Señora de Guadalupe, eso es San Cristóbal, el barrio más antiguo de la ciudad. Ahí se pusieron a los guaches que vinieron con Montejo a conquistar. La iglesia es estupenda, tiene una venusa, una concha. Este es un sincretismo, un elemento sincrético del Mediterráneo, porque es la concha de Venus, donde nació Venus, donde brotó Venus. Y se ponía, o se pone, donde asociando a Venus, Afrodita, para los griegos, con las santas o con las vírgenes, se pone donde se les venera. Eso no es un elemento sincrético nuestro, pero como los planos venían de España, pues se puso, pero para nada. Es muy interesante. La esquina del imposible, un distintivo único de la ciudad de Mérida es el nombre de las esquinas. Lamentable que no
no se haya mantenido oficialmente por todos los rumbos de la ciudad. Oficialmente sí. La esquina de Calia, la esquina de esto, la esquina de otro, siguen habiendo, ¿no? Pero oficialmente no. Esto es una cosa también lamentable. ¿Por qué ponemos la de imposible y no la del tropezón, la del negrito, la del ave de oro, la de la duquesita, la del tranvía, la de la Copa de Oro? Porque es un lugar extraordinario y esto es muy importante hacerlo notar. Porque ahí hay unas placas grabadas donde se celebra el hecho de que se haya demolido una pirámide de Xcancijó, la pirámide de San Antón o San Antonio, que hacía que la calle 50 se llamara la calle del imposible, porque no se podía transitar en tiempos de la colonia. Hasta que a principios del siglo XIX, ¡boom!, se botó todo eso y entonces se venció, como dice esto, don Benito Pérez de Valdelomar, de cuya gloria hasta las piedras han de hablar, ¿no? Se venció, y está escrito venció con B de burro, o sea, como se escribía en aquel entonces. Esa práctica de hacer un nombre a una esquina y de hacer esa placa debería darse en muchas esquinas de la ciudad, que tienen sitios históricos. La Casa del Pueblo merece ser visitada, es una lástima que el partido político que la tiene la intentó dar, pero no la pudo dar por algunas limitaciones. Intentó donar al pueblo para hacer un museo maravilloso, que es una tontería, porque si hubiera hecho un museo de la Revolución Mexicana o del gobierno de los partidos de la Revolución Mexicana, y hubiera sido una manera de darle una cierta vigencia, una cierta presencia con personalidad a este partido. Pero bueno, es un edificio neomaya por excelencia de la ciudad. No hay otros, desde luego, ¿no? La esquina del Monifato es otra esquina muy representativa. Son las dos que incluimos nada más, porque ese Monifato es Fernando VII, que lo pusieron y luego lo arrastraron por la ciudad. Yo no sé si cuando lo hicieron le habían puesto la cara de mono que tiene. El original está en el Museo de la Ciudad, ahí hay una réplica, o producto de la arrastrada que le pegaron tiempos de la independencia, es que lo dejaron así, y luego un día apareció allá en el techo de una casa, de esa casa, en la calle 65, y con 42, y es la esquina del Monifato. El Arco del Puente, ahí había un puente de una aguada de la ciudad, un cenote, digamos. El Arco de Dragones, porque ahí está el cuartel de Dragones. El Convento Chico, así se le llama en algunos documentos de San Francisco, es donde está la Facultad de Arquitectura. Es un edificio por dentro maravilloso, como tiene unos muros enormes, usted entra y boom, como que se va el tiempo ahí, entra usted en un suspenso. En Mérida nunca se ha sabido la hora que es. Hay un reloj municipal, pero podríamos prescindir de él. Nadie sabe la hora que es, en términos de llevar 24 horas. El tiempo sí se sabe contar, pero el meridano lleva el tiempo por dentro, lo sabe contar por dentro. Esto es por herencia maya. Nadie sabe el tiempo que es. Y este lugar, como Uxmal, este lugar en Mérida, muestra eso, muestra ese tiempo indefinido numéricamente que puede haber, ¿no? En la ciudad, que hay en la ciudad, en la inmensa mayoría. Bueno, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero por ejemplo yo no uso reloj, no lo necesito, en realidad, ¿no? El cuartel de Dragones, ahí estaban los dragones, fue hospital de franciscanos, los dragones era el ejército o la policía. El Museo de Arte Popular de Yucatán, la casa del señor Carranza, que luego fue de un señor Molina, que es bellísima en todo el conjunto y que tenía unos muebles por dentro. Es casa de unos abuelos amigos míos.
y yo la llegué a contemplar, más o menos, no más o menos vestida, ¿no? Con unos muebles maravillosos. Es una casa encantadora de la ciudad. El Museo de la Canción Yucateca es una casa también fascinante, está en el barrio más antiguo de la ciudad, pero es neoclásica. Esa fascinación que los yucatecos teníamos con el neoclasicismo, es decir, con el estilo del porfiriato, vamos a decirlo. Eso es por dos motivos. Nos fundaron en el Renacimiento, nuestra ciudad en el Renacimiento. Y en el Renacimiento se replantearon, se revivieron los viejos elementos de la arquitectura grecolatina, los frontones, el almohadillado, los ojos de buey, etcétera, etcétera. Y el momento de esplendor de la ciudad, el esplendor de enero, fue ¿cómo se llama? Durante la época nequenera, que es la época en que se revive otra vez el esplendor grecolatino. Entonces, por eso nosotros vamos a ver columnas y vamos a ver hasta arcos y frontones por todas partes de la ciudad. El Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales, que antes era el San Antonio Rendón Peniche, de ferrocarrileros, tiene una virtud extraordinaria. Es la primera manifestación neomaya en la ciudad, pero cruzada con clasicismo, no puramente neomaya, como ya vamos a ver, o más neomaya, como vamos a ver en la Casa del Pueblo, o como vamos a ver en el edificio del Diario de Yucatán, básicamente, ¿no? La Escuela Superior de Artes, que está en la ex estación central de ferrocarril, un edificio maravilloso, muy interesante, con muchas evocaciones árabes. En su construcción tiene esa torreta, un minarete, y con las tres ventanitas esas, que es muy árabe, ¿no? Merece ser visitado. El Parque de las Américas es el parque con más pretensiones de Yucatán, pero sobre todo que tiene un estilo neomaya Art Deco. La fusión del Art Deco con neomaya. Es un museo, es una lástima que no se visite más, es una lástima que los meridanos no vayamos más. La Plaza de Toros Mérida, pues yo no sé qué va a pasar con los toros, sinceramente, ni veo por qué, ni entiendo mucho por qué en un país tolerante. Ya se dijo todo a favor de los toros, ya se dijo todo en contra de los toros. La ley tiene que determinar si el espectáculo puede seguir o no seguir. Pero mientras tanto, ahí está la plaza, es representante también de un estilo más yucateco. Y otra vez volvemos a decir, es una lástima que no haya una suerte de museo. Hay muchas cosas que la familia Palomeque, dueños de la plaza, dueños de la ganadería, podrían ofrecer al público para que sea un lugar para visitarlo. Necesitamos lugares, tenemos los lugares, nada más nos tenemos que hacer, acercarlos a los yucatecos, sobre todo a los inmigrantes que están viniendo a vivir aquí. La ciudad ha crecido, inmigrantes 25% en los últimos 10 años, y también a los turistas, ¿no? El Hospital Escuela Orán, bellísima, no es muy bella la construcción, pero es histórica. La parte antigua es maravillosa, vale la pena también visitarla. La expenitenciaría Juárez, que está en ese complejo que se llama el complejo de 1906, el Centro Estatal de Bellas Artes, que era el antiguo Leandro León Ayala, el Centenario. Todo eso se llama el complejo de 1906, porque cuando vino don Porfirio en 1906 lo inauguró. Algunas cosas ya habían empezado a
a funcionar, pero don Porfirio los inauguró formalmente. El cementerio general, en todas partes del mundo, los cementerios son lugares que se recorren. Ahora en la Ciudad de México se ha recorrido. Se puede recorrer el Panteón Francés, etcétera, etcétera. Bueno, no diré el Père Lachaise o no diré otros famosísimos en Francia, en los Estados Unidos, que se recorren para ver las tumbas de los personajes. Bueno, el mismo museo de los judíos ashkenazistas en México hay recorridos. Entonces, pues aquí es una lástima que no haya en el día, ¿no? Recorridos por el Museo San Antonio Xcochotl, que es fascinante, déjeme decirle. La estatua Pedro Infante, donde se cayó don Pedro Infante y se mató, un personaje del cine mexicano tan popular. La capilla de Nuestra Señora del Carmen, que es totalmente, es fusión de algunos estilos, pero es fundamentalmente gótica, y el neogótico es fascinante, ¿no? Cae el Imperio Romano, ya lo hemos dicho, y entonces entran los godos, entran los árabes y enriquecen la vida europea, ¿no? Si tuviéramos que pedir perdón a todos, esos países tuvieran que pedir perdón a todos los que nos han dominado, yo no sé, España, por ejemplo, ¿a cuánta gente tendría que pedirle perdón? La iglesia de San Rafael también es una iglesia histórica, es la última iglesia, bueno, yo no diría la última, ¿no? Pero es una iglesia hecha al neocolonial mexicano, al estilo neocolonial mexicano, digamos. Después hay que decir que María Inmaculada, hay que decir que Cristo Resucitado también se han hecho con estilos propios del tiempo en que se hacen, ¿no? Pero bueno, este es estilo neocolonial mexicana, está en la Chuminópolis, merece ser visitada desde luego. La iglesia de San José no se puede visitar con facilidad porque está dentro de la cuestión de las Josefinas, en Chuminópolis también. Es curioso, ¿eh? ¿Qué querrá decir? Que en Chuminópolis están las dos iglesias neogóticas de la ciudad. El neogótico tuvo vigencia en el porfirismo, ¿no? Cuando hay mucho dinero y se puede recurrir a otras expresiones de arte. Bueno, hemos presentado esta lista de los lugares para visitar en la ciudad de Mérida. Hay otros, pero bueno, los quizá más representativos. Tenemos también en este canal los lugares emblemáticos. Esa es otra cosa, porque ahí están las casas donde han nacido personajes históricos, etcétera, etcétera. Está también donde dio clases Octavio Paz, allá en la calle 60, donde estaba la Escuela para Trabajadores. Pero bueno, eso ya vendrá en otro programa. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor se le gusta. Ojalá que le pueda servir esta lista.